¿Por qué que se está yendo tanto la luz? No hay suspensión de energía ni de noche, ni los fines de semana, ni los días de fiesta. Ahora mismo acabamos de encontrar una mafia enorme. Fabricaban bitcoins ilegales. Con Milton Morrison y Edesur. Yo creo que Milton se le zafó la chaveta. Cuando vamos a los sectores que no pagan a poner medidores, sacan a las distribuidoras a pedrada limpia. Que un periodista hable bien de mí, ¿le llegaron a pedir dinero? Sí, digo, en el caso de Alvarito, se sabe que era descarado. Yo he demandado muchos periodistas. Yo demandé a Álvaro Arbelo, que en ese momento era el comunicador, y el que no le daba acababa con él. Y si usted le mandaba un regalo, le mandaba un libro, lo cogía y lo movía así, decía, aquí no hay nada. Miguel Mejía le cogió conmigo de esa vez. ¿Y ahora qué pasó? Miguel Mejía salió ahí diciendo que el presidente no tenía que hablar de eso. Y acabando con la figura del presidente. ¿Qué pasó con Rosa? Usó una terminología de que el ladrón juzga por su condición, que yo definitivamente no se la acepto. Ya ustedes se pusieron de acuerdo, ella explicó la frase del ladrón que juzga por su condición. Yo creo que ojalá que esto les sirva de ejemplo. Un momento se preguntó, no sé si usted habla con Dios, si cree en Dios, ¿por qué amén? Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Estoy feliz de conectar con ustedes. Suscríbase a este canal, dele clic a la campanita y comente para que apoye este contenido de alto valor. Bueno, tengo la oportunidad de conocer en persona a alguien que he visto a la distancia y que a través de la impronta de su madre, con cosas que nos tocan muy de cerca, como esta obra en rehabilitación, escuchar el nombre de doña Mary Pérez de Marrancini, Celso Marrancini, es un 360 de toda la vida social, económica y, cómo no, como servidor público. Gracias por estar aquí con nosotros, don Celso. Gracias. Y fuera de cámara le decía que me encanta su programa. Ay, muchas gracias. Siga haciéndolo así. Muchas gracias. Bueno, tenemos una conexión para empezar con San Juan. Así es. Entonces, don Celso es hijo de, o nieto de inmigrantes, de esta gente que entraron por Haití, por la mata de Farfán. Exacto. Y pasaron por San Juan. Exactamente, sí. Mi abuelo vino en el año de 1908 con su papá, cruzaron por San Juan de la Maguana, y yo siempre digo que mi abuelo vino, y los dos, uno vino tengo un abuelo español y un abuelo italiano, y que los dos llegaron con una maleta que más que ropa lo que traían era sueños. Venían en barco y venían en tercera clase porque no había cuarta. Así es. Usted sabe que a mí me ha llamado la atención de mucha gente que yo he entrevistado aquí. Bueno, el mismo presidente Abinader, hablamos, creo que los abuelos de su esposa vinieron por ahí. ¿Cuál era la historia para hacer aquí un preámbulo, antes de hablar de usted, de Haití, que venían como tanta gente por Haití? Bueno, lo primero es que había una crisis en Europa donde los niños y los padres, bueno, o decidían venir a lo que llamaban América, o los metían a sacerdotes o a monjas, porque no tenían que comer. Entonces venía uno, después venían los familiares. En ese momento, cuando llegó mi abuelo, era más fácil, mi abuelo paterno, venir por el lado de Haití que venir por el lado de la República Dominicana. Ya mi abuelo... ¿Pero por qué? ¿Qué facilidades había allá que aquí no había? Había más barcos que llegaban a Haití. Oye. Nosotros estábamos mucho menos desarrollados que Haití. Y nosotros estuvimos así hasta los años 50 y algo. Haití tenía un desarrollo mayor que la República Dominicana. Tenía zonas francas, que aquí no se soñaba con zonas francas. Las pelotas de béisbol se fabricaban en Haití. Pero Haití, desgraciadamente, hemos visto cómo, contrario a nosotros, que tenemos un país envidiable en estos momentos, donde somos el ejemplo de toda Latinoamérica. Don Celso, ¿y alguna conexión le quedó con San Juan de sus ancestros? ¿Sabe que yo he ido poco a San Juan? Vamos a hacer un chenchen con chivo. ¿Usted no come eso? Claro que sí, pero claro que sí. Yo he ido poco porque cuando niño, cada vez que mi papá iba, a mí me pasaba algo. Me daba un golpe por un lado. Recuerdo una vez que me caí, me pusieron... La partida del travieso la tiene. Totalmente. Usted sabe que ese es el centro de gravedad. Y me quedé en casa de mis abuelos aquí, en Santo Domingo, mis abuelos maternos. Entonces, pues siempre había eso. Después he ido a San Juan
4 o 5 veces, pero definitivamente el cariño por San Juan sigue siendo. ¿Cuántos son ustedes? Eh, Hijos de ese matrimonio de Doña 4, Mary. uno de ellos, el segundo que era médico, murió muy joven, murió a los 42 años. El tercero, Alfredo, es arquitecto y el más pequeño, Andrés, es abogado. Y en el caso de ese entorno de 4 varones, de familia de inmigrantes que van avanzando, porque hoy vemos en el currículum de don Celso, que estudió en el colegio Carol Morgan, en la Pucamaima, don Celso es rico, millonario, mucha empresa, ¿verdad? De esos nombres Marrancini, pero hablamos de un origen de gente que viene buscando vida, de ancestros. ¿Cómo se da ese entorno familiar y la condición particular con la que usted nace? Si luego usted nació sin la condición, cuénteme un poco de eso. Yo nací perfectamente, a mí me dio polio a los 4 años, en un momento que el polio era una enfermedad que aquí no se conocía. Incluso algunos de los pediatras entendían que el polio no era una enfermedad tropical. Y hubo una gran epidemia, a mí me dio polio en el 56, pero hubo una gran epidemia también en el 53 y en el 50. ¿Y cómo se contagió? ¿Usted recuerda algo de su vida antes de...? Yo no lo recuerdo realmente. Digo, yo iba en esa ocasión al Colegio Apostolado, que no estaba donde está ahora, sino estaba en la San Nicolás Penson, donde está la transmisión ahí, que hay una parte importante de transmisión, una subestación muy grande que hay ahí. Ahí estaba el colegio Apostolado. Y andaba eso y a usted le dio. Sí, a mí me dio. Y no le dio a mis hermanos, no le dio a mis primos, que jugábamos todos juntos, excepto a la hermana de uno de mis mejores amigos, le dio polio. Nosotros siempre relajamos quién se lo pegó a quién, pero indudablemente eso podía a unos y a otros, a unos más fuertes que a otros. Había niños que morían porque le afectaban los pulmones. A mí, gracias a Dios, nunca me afectó los pulmones, pero gracias a que mi abuelo materno tenía recursos, que también los hizo como inmigrante, pues, mi papá y mi mamá me pudieron llevar a Nueva York, donde yo recibí los primeros tratamientos, pero terminé yendo durante 30 años al hospital que fundó el presidente Roosevelt, que también le dio polio. Y hay una historia muy buena de parte de mi mamá, me la cuenta, yo por supuesto no lo recuerdo, que yo vi al presidente Roosevelt en una gran foto con silla de ruedas y yo le pregunto, ¿quién es ese señor? Y él me dice, mira, ese es el presidente Roosevelt que sacó a los Estados Unidos de la depresión, sacó a los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo le dije, entonces yo puedo ser presidente. Indudablemente yo nunca he tenido deseos de ser, cuando tenían esa edad, pero nunca lo tuve después, para que nadie tenga duda de nada. Pero sí le impresionó, porque pienso que la marca de presidente en cualquier realización social, o sea, tengo una discapacidad y puedo llegar hasta ser presidente. Hacer eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Le tocó esa foto. Eso es así. ¿Y qué le respondió? Y yo, no, realmente yo no dije nada, pero sí. Digo yo, cuando usted preguntó, ¿puedo ser presidente? Sí, mi mamá me dijo que sí, que claro que sí. Y yo yo conocí al embajador Raúl Izaguirre muy cerca, porque nosotros en ese momento, yo estaba en la CDE y llevábamos una diferencia con una de las empresas de generación muy grande y que yo aprecio mucho. Y el embajador se me presenta a la CDE y me dice, Celso, ¿y cómo es posible que tú demandes a la empresa más grande de generación de los Estados Unidos? Yo le dije, señor embajador, la más grande era Enron y se suicidaron. Pero no se preocupe, que esto es un problema comercial y yo no soy político, si gano, gano y si pierdo, pierdo. Y man, mucha gente no sabe siquiera que hubo esa diferencia. Entonces, cuando termina el proceso, yo le pido al embajador una cita para explicarle cómo terminó todo. Entonces, él me tenía una cajita cuadrada así, y yo digo, ¿lo puedo abrir, embajador? Sí, cómo no. Eran los 4 CD de la vida del presidente Roosevelt. Entonces, él me dice que usted es mi Roosevelt dominicano. Wow. Le digo, embajador, no repita eso, por favor. Por favor, no repita eso. ¿Qué cosas, al margen del impacto de la foto de Roosevelt, le han dado
esa fortaleza, señores, para los que no lo saben, porque don Celso tiene una vida muy privada, muy, que le decía yo una historia fuera de cámara, besos para Bartolo, que mucho tiempo, 2010 por ahí, que dice Bartolo en mi casa, mi mamá. Pero ¿y qué le pasa a don Celso que lo veo con muleta? O sea, hay gente que ni siquiera percibe que usted ha tenido una discapacidad. Me ha pasado muchas veces. Yo tengo que agradecerle a mi mamá. Mi mamá nunca. Yo hacía lo que hacían mis hermanos. Yo tengo que agradecerle a mis amigos del barrio. Yo vivía en la San Nicolás Penson. Y a ellos les voy a hacer otra historia interesante. Nosotros jugábamos pelota en un solar que era propiedad del chofer de Balaguer. Y usted no se imagina a quién le pegamos un pelotazo. No. Al carro de Trujillo. Se para el carro, todos salen corriendo, yo no podía salir corriendo. Trujillo se apió, me dio la pelota y me dijo, sigan jugando, que a mí me gusta que los niños jueguen. Por supuesto, nos tuvieron 3 meses sin jugar pelota. Al margen de eso. Al margen de eso. ¿Cómo le cambió la vida de lo que usted se acuerda? A los 4 años yo misma no tengo muchos recuerdos, aunque sí. Y vamos a hablar un poco de su madre, que a través de don Freddy Veragoico siempre vimos todas las cosas que se hicieron en televisión. Ojalá que nos dé el chance a repasarlo todo. ¿Cómo fue desarrollarse como el único que le afectó el polio para construir esa personalidad hasta el día de hoy? ¿Cómo fue, bueno, la adolescencia, la niña, enamorarse, todo eso, estudiar? Sí, sí. No, mire, realmente yo creo que eso no le da fortaleza. Y mi mamá siempre, le repito, yo tengo un cuento muy bueno con Pepín Corripio. A mí siempre parte de la terapia era nadar en piscinas. Nosotros íbamos mucho a Boca Chica o a la piscina de mi tío o a la piscina de Pepín. Y en una yo estoy tratando de salir de la piscina y él me va a ayudar. Y mi mamá le dice, déjalo, que aprenda a salir. Y él siempre me hace esa historia. Porque entonces cuando le afectó, usted dejó de caminar inmediatamente. Sí, yo dejé de caminar, yo estuve en silla de ruedas un tiempo, después aprendí a caminar con la ayuda de un aparato en la pierna izquierda, que yo no la muevo en absoluto, y con las muletas, por supuesto. Las muletas... Y ya déjame decirlo, he hecho de todo en esta vida. Vamos a ver las cosas que ha hecho don Celso, que tiene, 4 hijos son. 6. 6 muchachos hizo don Celso. Y 16 nietos. No voy a usar la frase de Hipólito, ¿eh? ¿Cuántos años de casado? 50. 50 años de casado, la otra frase en voz de Hipólito, y 6 muchachos. Y 6 muchachos. ¿Cómo se consiguió la esposa? Mire, fue simpático porque yo salía con alguien en el Carol Morgan. Pero a mí siempre me había gustado mi esposa. Nos conocimos en el Instituto Dominico Americano. Ella tenía 11 años, yo tenía 12. Ya yo le tiraba pelitos. Pero definitivamente eso, después nos encontrábamos. Nunca se minimizó. Vamos a hablar del bullying de la adolescencia. No, porque el adolescente de por sí es muy inseguro. Yo le voy a decir que mis amigos del barrio, yo hacía todo. Incluso le voy a hacer el cuento en el Colegio Apostolado. Nos subíamos del lado de la San Nicolás Penson, que era más alto, para ver las muchachas. Entonces, un día nos tiramos del otro lado, uno me tira de un lado y el otro me para. Pero después para salir del colegio era muy difícil, porque la verja era muy alta. Entonces viene una de las monjas y dice, súbanse por la verja y váyanse. Y digo, bueno, madre, yo no puedo salir por ahí. Quédese. Pero eso es lo que yo quería. Mire, salga sin vergüenza. No, déjeme aquí. Y después yo realmente... ¿Te le echaba los pelos a la muchacha? Ahí. No, totalmente. Pero con mi esposa nosotros nos metimos en amor. Ella tenía 16, yo 17. Ella muy bonita, tenía muchos pretendientes y yo gané. Vamos a ver, tácticas de guerra. ¿Qué fue lo que le ofreció Celso a esa muchacha con todas las posibilidades para que se quede con usted? No, nada, lo que yo soy. No, yo no tengo que ofrecerle más nada. Nos encontrábamos en Jarabacoa, en esa época Jarabacoa. Usted buena cotorra. Era muy pequeño, sí. Yo di serenatas, ya la gente no sabe lo que es eso. ¿Usted canta? No, yo no, yo ponía a otro a cantar. Si yo canto, sí es verdad que no me hacen caso. No. Y yo toco 2 instrumentos. Uno es el timbre de la casa y el otro es la bocina del carro. Se la levantó. Sí.
Así que nada, y a partir de eso pues hemos seguido toda la vida. ¿Qué estudió Celso? ¿Lo sabía? ¿Lo supo? ¿Ese coqueteo del presidente en silla de ruedas le ha llevado a vida pública o es la parte empresarial por el sector de lo que usted maneja que decide entonces entrar a ser funcionario? Vamos a ver el tránsito carrera de universidad y carrera profesional. Yo estudié economía, yo estudié una parte en Santiago y una parte aquí en la UNFU, en la Camaima y en la UNFU, por supuesto. Y yo llego al sector eléctrico por un azar de la vida. En el gobierno del presidente Fernández, en el primer gobierno, yo era presidente del CONEP. En ese momento yo fui presidente del CONEP por 4 años. Y yo tuve un profesor que está vivo, Ramón Flores. Y Ramón Flores, el presidente Fernández quería un consejo de CDE que fuera empresarial. Él no quería políticos ahí, y buscó varios, y Ramón Flores le dice a Temístocle Montaz, a quien yo no conocía. Yo conocía muy pocas personas del PLD. ¿Y de la vida política en general, usted nunca se metió en nada de eso? Nada. ¿Los Marrancini de qué eran? ¿Del PRD, de Balaguer? Los Marrancini somos de todo, del que esté arriba. Yo siempre he dicho una teoría. Me gusta, voy a adaptar esa. No, a usted le va a gustar mejor. Nosotros contribuimos con todos. Y uno siempre simpatiza por uno por otro porque usted vota en mayo. Y en mayo usted no puede votar por los 3 o 4 candidatos. Pero el 16 de agosto estamos con el que ganó. Eso es así. Entonces, Ramón Flores le dice a Temístocle Montaz, mira, yo tuve un alumno en la universidad que era un necio. Ese era así. Y entonces pues me pidieron que yo presidiera el Consejo de Administración de la CDE. A partir de ahí, a mí se me ha pegado siempre. Yo nunca lo he buscado, como muchos dicen que yo busco en todos los gobiernos. ¿Qué es lo que busca don Celso? Un hombre rico, que tiene todas sus cosas ya. ¿Qué es lo que busca don Celso? Mi esposa dice que yo tengo un chip dañado. Entonces, yo creo que este es un país que tiene muchas diferencias sociales, que este es un país, yo las he visto donde mismo usted la vio en un momento en su vida, cuando usted va a rehabilitación y usted ve tantas personas con tanta necesidad. Y entonces mi hijo Celso Juan dice que yo no soy empresario, que yo soy un activista social. Y yo le acepté al presidente Fernández ser presidente del Consejo. Yo me fui del Consejo en el año 98 porque cuando él nombró al ingeniero Segura, yo no conocía al ingeniero Segura, después sí, a través de la vida tuvimos diferencias importantes, pero yo no lo conocía, pero el presidente Fernández estaba embarcado en la capitalización y el ingeniero Segura era estatizante, y yo estaba de acuerdo con la capitalización. Le dije al presidente Fernández, presidente, nosotros no nos vamos a poner nunca de acuerdo, yo como presidente del Consejo y él como administrador de la CDE, lo que vamos a terminar en ese Consejo es dándonos golpes, y yo renuncié. Después yo seguí, el presidente cuando llegó en el periodo 2004, no recuerdo, me dio un decreto de algo, de una de esas comisiones que forman los gobiernos. Y en el 2009, el 13 de agosto del 2009, me llama una de sus asistentes, que el presidente Fernández lo quiere ver a las 9:30. Yo voy. Y empieza a hablarme de economía, y yo le digo, presidente, ¿qué es lo que usted quiere? Un 13 de agosto, a las 9:30 para que nadie me vea llegar al palacio. Entonces me dice, ¿usted me aceptaría la CDE? Que usted sabe, usted conoce. No, yo no conozco la CDE, presidente. Yo tuve 2 años como presidente del Consejo, pero realmente la empresa cambió, se subdividió, tiene las distribuidoras. Entonces, un empresario, cuando nos metemos en una empresa, hacemos un estudio primero, nos pasamos años, pero yo no le voy a decir que no. Ahora, a los presidentes no se le pone condiciones, pero yo sí le voy a poner condición. Y me dice, ¿cuál es? Que cuando yo necesite algo, usted me diga que sí, porque yo no sé lo que necesito hoy. Y yo, cuente conmigo. Y así fue. Después, bueno, yo salí de la CDE en el año 2012, presidente Medina me nombra en el 2017 en la comisión para analizar Punta Catalina. ¿Cómo lo llama? Y hablemos ahí un chin de Punta Catalina.
y cuál es su visión y su mirada ahora, porque por el tinte político, tengo mis opiniones personales, yo creo que es una gran cosa que la tengamos, aunque no haya salido cara o barata, pero cuando lo llaman para Punta Catalina, ¿en qué punto está y cuál es su posición respecto a eso? Bien, no, bueno, todavía estaba la discusión de que cuánto costaba, cuánto no costaba, de que si la licitación había sido transparente o no, y él forma una comisión donde éramos creo que 9. De notables. Mire, a mí esa palabra de notable no me gusta. Ahí era que estaba de que Pepín. Estaba Pepín, estaba Pedro Brache, estaba Gabriel del Río, estaba ¿quién más? El sacerdote creo que estaba también. Giorgi Reynoso, Sí. el que murió. Sí, sí, sí. Estaba Servio Tulio, ¿quién más estaba ahí? Yo creo que Pedro, César Sánchez y Jaime Aristi. Eso componíamos ese grupo. Y nosotros hicimos un trabajo inmenso. Nosotros creo que entrevistamos por 2000 horas a todos los que estaban involucrados en eso. La gente pensaba que la función nuestra era decir si había corrupción o no. No. El decreto nos mandaba específicamente a la parte de la licitación, del comité de licitación y a la parte del valor. Y pasó lo que ustedes evaluaron del valor, ustedes lo aprobaron. No. Nosotros dijimos que el precio de Punta Catalina debía de ser 1.945 millones y que la comisión de evaluación fue muy floja, porque los únicos dos independientes, Ramón Flores e Isidoro Santana, habían renunciado. Los demás eran funcionarios de la CDE. Esa fue nuestra valoración. Poca gente leyó el informe, porque todo el mundo lo que quería es que nosotros dijéramos si había corrupción o no. Y los que lo leyeron dijeron, efectivamente, ustedes hicieron un gran trabajo. ¿Y usted valora hoy día? Déjeme decirle lo que me saqué de ahí. Uno de los últimos días, saliendo de la Leucamaima, me caí de la jipeta, me rompí la tibia y me rompí la rodilla. Eso me costó un mes en Estados Unidos, 2 operaciones. Wow. Pero nada, eso es parte de la vida. Y después se me pega con Punta Catalina de nuevo. A mí el presidente Abinader me pide en el 2020 ser parte del gabinete eléctrico. Perfecto, yo acepto el ser el gabinete eléctrico. En el 2021 a mí me operan de la espalda. Todavía yo estoy acostado en el hospital y me llama Lisandro Macarrulla y me dice que el presidente quería que yo fuera presidente del comité de la fiduciaria, que después eso no funcionó. Y bueno, yo creo que yo tenía mucha anestesia todavía. Y yo dije que sí. Y de ahí, por supuesto, pues entonces pasé. Entonces aquí se arma esto del CUET. No, el CUET es después. Es decir, bueno, el CUET se forma, pero yo no era parte del CUET. El CUET se forma a principios del gobierno en el 2020. En ese momento preside el CUET Antonio Almonte, vicepresidente Andrés Astacio. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Y yo estoy en el gabinete eléctrico hasta febrero del 22 como miembro del gabinete eléctrico. ¿Y qué usted hacía como miembro del gabinete eléctrico? Bueno, todos analizábamos lo que había que hacer, cómo bajar las pérdidas de las distribuidoras desde el gabinete, pero no con una función gerencial. Por ejemplo, el presidente Abinader y toda la historia que estamos haciendo de presidentes, lo llaman para que usted apoye, ayude, asesore, porque usted sabe del sector. Honorífico, me imagino que era eso. Honorífico. La lucha de bregar con todo eso y las operaciones sin cobrar. ¿Qué busca don Celso Marrancini metido en todo eso? Ahora sí cobro en Punta Catalina y déjeme decirle lo que hago. Y estoy de acuerdo yo. No. A mí no me gusta eso de que yo dono mi salario, no. Yo estuve hasta mayo del año pasado sin cobrar. Y una persona que yo quiero mucho me dice, ¿tú no has pensado que eso es una arrogancia de tu parte? Y yo le dije, mira, yo nunca lo vi de esa forma. Yo lo veía como que yo no necesitaba el salario, pero y todos mis excelentes ejecutivos de Punta Catalina me vivían embromando. Entonces yo decidí, bueno, yo voy a cobrar. ¿Por qué usted no quiso cobrar inicialmente? Bueno, qué sé yo, porque si yo entendía que si yo iba al Estado, yo lo iba de forma de aportar. Pero ahora lo que yo hago es que ese salario
me maneja la cuenta mi asistente y yo uso el salario para donaciones. Cualquier donación que yo no puedo dar por Punta Catalina, la doy por mi salario. Pero lo recibe. Lo recibo. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Es una máxima. Sí, sí. Es Yo una lo recibo Cuando, de acuerdo a cómo estableció el Consejo lo que debía ser el salario del vicepresidente ejecutivo. Cuando se da esto de el CUED, ¿cuál es el papel para entender? Y nos vamos a devolver, la gente que no se desespere, comente aquí abajo, estamos conociendo la vida y la trayectoria de don Celso Marrancini Pérez. En este tiempo, ¿cómo cambia la estructura? Ya no es CDE, desaparece la CDE, primero Punta Catalina opera como una empresa aparte, ahora hay algo que es el Consejo Unificado, don Celso es el jefe supremo de todo el sector eléctrico. Ay, no me o sea, para entender cómo ha ido evolucionando el sistema. Punta Catalina fue parte de la CDE. Indudablemente, al proyecto de ley que después se convirtió en ley, donde desaparecía la CDE, que debió haber desaparecido hace muchísimos años, pero nunca hubo la voluntad política de desaparecerla. ¿Por qué había que desaparecer la CDE? Porque era una estructura ya innecesaria. Imagínense, de 1.400 empleados que habían en la CDE, ahora el CUED tiene 4 empleados. ¿Cómo va a ser? Además de su consejo, sí. Entonces, era... ¿Y qué hacía ese gentío ahí en la CDE? Nada. Entonces, ahora mismo usted tiene las distribuidoras que se manejan con sus gerentes, con sus directores, y el CUED es el organismo superior de las 3 distribuidoras. ¿Por qué, don Celso, es que hay tanta cosa en el sistema? Vamos a abrir un corchete aquí. Pero déjeme explicarle Punta Catalina. Sí. Entonces, Punta Catalina, a partir de julio del 2023, Punta Catalina se constituye como una empresa comercial donde el Estado es el dueño. Hay 999 acciones a nombre del Ministerio de Hacienda y una acción a favor del FOMPER. Y eso es porque en las empresas comerciales usted necesita 2 accionistas. Se llegó a decir que los empresarios se querían... Que yo me la quería coger. Sí, que la queríamos vender, que la íbamos a destruir. Y que después que estaba hecha si era bueno. Expliquemos eso, por cómo legalmente constituir una empresa estatal desprendida de la CDE y como ha explicado don Celso, a quién pertenecen las acciones, pero luego explíquenos por qué hay tantas empresas del sistema, porque hay un ETED, un EGID, EDESUR, EDENORTE, EDEESTE, ¿qué más? No, Comisión Nacional de Energía. Sí, pero cada cual tiene una función. Definitivamente, porque la Comisión Nacional de Energía tiene que definir cómo las aprobaciones de los parques solares, de la energía, y una planificación del sector. Entonces está la superintendencia también, ¿verdad? Pero la superintendencia es un organismo aparte, es un organismo autónomo que no tiene nada que ver con esto. Lo mismo es la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía depende del Ministerio de Energía y Minas. Entonces está el Ministerio de Energía y Minas, que es el organismo rector del sector, y está entonces el CUED, que es el organismo rector de las empresas distribuidoras. El CUED nombra a los gerentes generales, el CUED nombra a los directores. Y por supuesto, ya de ahí en adelante, cada gerente pues nombra de ahí hacia abajo. O sea, los decretos de sur, de norte y de este lo da el CUED, o lo da el presidente. Lo da el CUED. ¿Usted ve que el jefe supremo? No, el presidente. No me tire gancho. No, el presidente. Entonces tenemos a Punta Catalina preservada en un 99% Hacienda y un 1% FOMPER, y eso fue un mito y una leyenda de que los empresarios no quieren quitar Punta Catalina. Mire, yo le digo que ese es un activo del gobierno que hay que proteger. Usted sabe, una empresa que deja 290 millones de dólares al año. ¿Fue una buena idea Punta Catalina? Fue una idea excelente. Tal vez yo hubiera dicho lo que dije en la comisión del 17, que la licitación no fue lo mejor del mundo, participó una empresa, hubo que crear unos licitantes virtuales, es un invento de mi querido amigo Andy Dawager, y costó más de lo que debió haber costado. Ahora, le voy a decir, sin Punta Catalina nosotros tendríamos
un grave problema. Porque Punta Catalina genera el 25% llegó a generar el 30% y ahora genera el 25%. Don Celso Marrancini llegó al mundo del sector eléctrico, pero antes... Por culpa de Ramón Flores. Pero antes de eso, hay que decir que sus negocios empiezan revelando fotografías. Así mismo. Hablemos del espíritu emprendedor, ¿Quién empresarial. le dijo eso a usted? Estamos haciendo nuestra tarea. Oiga, usted la ha hecho muy bien. Estamos haciendo nuestra tarea. ¿Cómo empieza don Celso a trillar su camino? Una persona que no se dejó doblegar de una situación, de una enfermedad, que conquistó su esposa, que tiene 6 hijos. ¿Cómo ha sido el tránsito profesional de hacer su propio camino? Mira, yo empecé a trabajar en la empresa que formó mi abuelo, trabajé con mi tío. Usted se debe acordar de Paseo Siete Vidas y Campeón y los Hush Puppies. Claro, por supuesto, de Celso Pérez de Porá. Ese dedo se lo debo a una máquina de hacer Hush Puppies. Sí. Se lo cortó. Yo trabajé en una fábrica de zapatos, eso es la del DH. Eso, no se imagina. El ambiente de ahí, los olores, todo muy pesado. Había que trabajar mucho. Y yo era ejecutivo clase B. Usted no sabe nunca lo que son los ejecutivos clase B. ¿Cuál es el ejecutivo clase B? Ve para aquí, ve para allá. Eso. Pero usted, porque era nieto, no lo trataban suave. En absoluto. Yo empecé a ir con mi abuelo, precisamente. ¿Y qué tan grande era Celso Pérez? No, pues fabricábamos 10.000 pares diarios. Wow. Cuando los chinos no aparecieron. Wow. Después los chinos nos desgraciaron a todos. La aplicaron los chinos. Sí, pero muy de renombre, yo recuerdo esa... Era definitivamente la fábrica de zapatos más grande de la República Dominicana. ¿Y entonces usted hizo ahí que después de ser ejecutivo clase B? Bueno, yo entonces en el año 2000, ¿cuándo fue? 1998. 98, sí, me mata mi hijo si yo no me acuerdo. Sí, en el 98 yo decidí irme porque estábamos formando Multiquímica en ese momento. ¿Qué es Multiquímica? Multiquímica fabrica materias primas para pinturas. Y fue una empresa que empezó con 10 empleados. Había más socios definitivamente. Hoy, pero esa es la que usted funda personalmente, ya no del patrimonio de los abuelos. No tiene nada que ver con mi familia. Son los españoles que vienen con la idea, participamos. Yo empecé con una inversión altísima de 10.000 pesos. Y el cheque me lo devolvió el Banco Popular por firma ilegible, que yo he hecho un pleito en el banco, le llevé el paquete de cheques con la firma igual. Y nada, ahí empezamos con 10 empleados. Hoy nosotros tenemos una serie de empresas, una empresa que fabrica compuestos de PVC, otra empresa que fabrica envases plásticos, los tinacos que usted ve por todos lados, los tinacos los fabricamos nosotros. Nosotros tenemos una terminal de químicos y tenemos una planta de cloro, tenemos una fábrica en Guatemala, una en Puerto Rico, una en Costa Rica y una en Estados Unidos. Cuando usted habla de esa construcción, ¿eso es usted como Celso? Sus otros hermanos hicieron otras cosas. Mis hermanos hicieron otras cosas. Por ejemplo, todo lo que, y ahorita mencionaba yo a su madre con rehabilitación, hablemos de esta ala social, de cómo se nutre, de cómo, si ella lo hace a raíz de la enfermedad que usted tuvo, la cantidad de recursos que ustedes destinan para apoyo, o no sé si tienen apoyo oficial también para un tipo de fundación así. Mucho. Cuando se tienen tantas empresas y tantas cosas, ¿hay una sensibilidad que surge del filántropo o ustedes particularmente por la condición que usted pasó sintieron lo de rehabilitación? Mi mamá empezó en un pequeño local del Partido Dominicano, muerto Trujillo, en la Padre Castellano, un local que no debía ser más pequeño que el estudio que usted tiene, con una fisioterapista que había traído la Embajada Americana. Y ahí se empezó a dar tratamientos muy, muy básicos. Y bueno, entonces fue después el local que está ahí en la Kennedy con Leopoldo Navarro. Eso fue una donación del terreno del profesor Bosch. Pero realmente quien entregó, hizo el decreto, fue el presidente Donald Reed. Y después hay que reconocer el apoyo del presidente Balaguer a mi mamá, al punto de que rehabilitación se iba de donde está
porque por ahí iba el trazado de la 27. Y el presidente Balaguer, cuando le preguntó a mi mamá se quedó callada. Usted sabía que al presidente Balaguer no se le podía decir muchas cosas. Y él le mandó a decir que no había nada más importante que un silencio, que él iba a cambiar el trazado de la 27 para que rehabilitación no se fuera. Wow. Incluso, ¿Y eso es grande ahí? Sí, eso es muy grande. Sí. E incluso el primer cheque que cobró el presidente Balaguer en 1966, hay una foto donde él echa el cheque en una alcancía que está mi mamá, con esa foto con él. Él apreciaba mucho a mi mamá, a mí no, él y yo nunca nos entendimos. Yo tenía mis diferencias conceptuales con el presidente Balaguer yo tengo un cuento muy bueno, y es que cuando yo entro al CONEP, yo voy con José Manuel Paliza, mi gran amigo ya fallecido, yo lo sustituí a él, y vamos a ver a los líderes políticos. El presidente era el presidente Fernández, pero vamos donde el presidente Balaguer, y José Manuel le dice: presidente, ahora viene Celso al CONEP, doña Mary rejuvenecida. El presidente tira una carcajada y dice: doña Mary es una dama muy fina, no tiene la boca de Celso. Yo le digo: presidente, usted sabe que son nuestras diferencias, esas diferencias de abuelo y nieto. Pero a mí definitivamente tengo que reconocer su gran apoyo a rehabilitación. ¿Qué espacio usted cree que ha venido a llenar en un mundo de tanta desigualdad, para no decir un país? Porque en un mundo de desigualdad. Rehabilitación ha sido realmente un puntual para la familia dominicana. Yo digo que rehabilitación es de todos. Y rehabilitación ha recibido aportes de cada uno de los presidentes que se han sucedido, unos más que otros. ¿Usted tiene un dato de cuánta gente ha atendido rehabilitación? Sí, 20.500.000. Wow. Estamos atendiendo 7.500 diarios y tratamos alrededor de 1.500.000 pacientes. Como 175.000 pacientes, pero hemos dado 20.500.000 consultas. De atención. Y estamos dando actualmente 7.500 diarias. Usted tiene una personalidad muy, muy vertical, pero en algún momento se preguntó, no sé si usted habla con Dios, si cree en Dios. Yo he tenido procesos que me he puesto a hablar con Dios, la idea de Dios que yo tengo. Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No hubo un momento de eso. Yo nunca lo he visto así, realmente. Yo creo que yo me acostumbré tanto. Es posible que si yo hubiera tenido 15 años y me pasa, o 10 años, pero yo me recuerdo toda la vida con muletas, mis amigos del barrio, yo hice lo que ellos hicieron siempre. Y si seguimos haciendo cuentos, yo les voy a contar que yo fui campeón de go-kart. ¿Cómo? Pero fue muy simpático. Porque mi buen amigo... ¿Pero racing? Sí, racing. Y después yo le voy a mandar una foto entregando los trofeos. Campeón de go-kart. Bartolo no estaba equivocado. Al equipo Monte Carlo. Éramos José Alberto Ares, Pedro Pablo Bonilla y yo. Pero los estatutos de rehabilitación decían que ninguna persona con una incapacidad podía correr. El presidente era Gustavo Vergés. Yo le digo: vamos a hacer lo siguiente. Si yo corro con seguridad y te gano en una carrera, tú cambias los estatutos y le pones salvo que demuestre seguridad. Bueno, le gané la carrera, cambió los estatutos y le gané la presidencia de la Federación de Go-Kart. ¡Ah! Dios mío, qué buena historia para tantas personas que ellos mismos se tiran. No, ya no voy a poder. No. Qué bonita historia. Pero la madre no sufrió. La madre sufrimos mucho. Yo me imagino que sí. Digo, indudablemente, usted tiene un hijo que de repente tiene una incapacidad que no la tenía. Claro que sí. Como uno sufre los hijos. O sea que yo sé lo que sufrieron mi mamá y mi papá. Un matrimonio joven. ¿Y usted era el primero? Yo era el mayor. Wow. O soy el mayor. Y entonces, quizá también propósito de Dios para lo de rehabilitación. Yo creo que sí. Yo siempre he dicho eso, de que todo en la vida tiene un propósito. A veces no lo entendemos.
pero todo en la vida tiene un propósito. ¿Cómo se vuelve Celso Marrancini tan exitoso en las empresas, en lo que hace de el primer emprendimiento de revelar fotografía? Vienen los genes de los abuelos, el papá de su mamá tenía dinerito, porque no es fácil emprender sin capital. No, yo estoy agarrando el tizón por lo prendido aquí, pero si te ponen algo mejor. No, pero yo no recibí ningún apoyo económico. No, yo dije que mi inversión fueron 10,000 pesos. Yo trabajaba, por supuesto, y yo trabajaba en Celso Pérez Seporá. Mi esposa daba clase en el Colegio Santo Domingo y con eso, cuando empezamos ahí, pues yo dije, mira, vamos a meternos en esto. Y nada, pues fuimos poco a poco. ¿Ha sido suerte, sabiduría o fue el momento de la coincidencia para el negocio adecuado? Yo creo que hay una combinación de cosas. Nunca deje pasar una oportunidad. Dicen por ahí que las oportunidades son calvas. Lo otro, uno tiene que tener consistencia, uno tiene que tener persistencia y sobre todo ahorro. ¿Por qué? Porque la generación nueva fracasan porque quieren emprender una empresa, inmediatamente quieren comprar una jipeta y se quieren ir. Usted sabe que la moda ahora es irse a Madrid fin de año. Entonces yo digo, bueno, ¿y de dónde? A veces veo los restaurantes en este país que nos quejamos de que no hay dinero y sin embargo restaurantes caros, usted lo ve lleno de gente joven, ya no de viejos como yo que tenemos un ahorro. ¿De dónde salen esos cuartos? Preguntaba Hipólito. Calderón, ¿de dónde salen esos cuartos? Bueno, pero eso es bueno, eso significa que la economía dominicana tiene un desarrollo y usted lo ve en la cantidad de vehículos que hay en la calle, usted lo ve en las torres. Entonces, usted era tacaño, usted no gastaba de que... No, yo no era, yo soy. Pregúntale a la gente en Punta Catalina que le devuelve una orden de compra de 40 pesos a una empresa que gana todo ese dinero. Sí, porque le faltó 40. O sea, usted tiene un régimen de austeridad. Yo le digo 40, eso es muy caro. Y por supuesto yo pido descuento por todo. Ok, tips, señores, para la gente emprendedora, la gente rica que ha hecho su dinero y que no lo bota. Ahorre primero. Y luego pida rebaja. Si pide rebaja la vida entera. Olvídese de eso. Cuando hacemos el tránsito de la presidencia del CONEP, ¿cómo llega don Celso a ser el presidente del CONEP? Ese de multiquímica y las otras cosas que usted fue haciendo, a ese estatus, usted por su propio mérito, al margen de la familia, de los abuelos que usted venía, ¿cómo se da ya como ese estatus social, económico, era lo que iba por el desarrollo? ¿Usted sintió que usted ascendió cuando fue creciendo profesionalmente? Yo nunca me he visto así, yo siempre me sigo viendo una persona como cualquier otro. Yo no hago ostentación de ningún tipo y yo creo que las nuevas generaciones debían de imitar a algunos que hemos hecho dinero y no hacemos ostentación. ¿Por qué? Porque usted vive en una sociedad tan diferente y ahora las redes son asesinas, porque entonces usted publica en las redes lo que usted se come, lo que usted viaja, lo que usted compra. Lo que usted factura. Y entonces hay otros que no pueden hacer eso. La diferencia social ha existido siempre, pero antes no existían las redes. Por ejemplo, eso que usted ve, no sé si usted ha visto, influencer, de que facturé $200,000 en YouTube y suban el video. ¿Y si usted subiera, don Celso, así como un año que le va bien? No, yo no lo subo. Ese año yo trato de contribuir más con la sociedad. Sí. Usted tiene una cuota usted dice, bueno, ese sueldo yo lo dono, ustedes tienen lo de rehabilitación, usted tiene un límite, alguien le pone límite, porque entre tanta desigualdad, si tiene la sensibilidad social, ¿no se le ha ido la mano en donación en algún momento? Hasta ahora no, y indudablemente mis socios, que son españoles, que son los socios que empezamos en el año de 1984. Mi hijo, yo dije en 1998 que no me mate. El menor de mis hijos nació en 1986. Y para ese tiempo... Yo estaba entrando a multiquímica. Sí, el de la suerte. ¿Cómo que se llama ese? Jorge. Jorge, el de la suerte. Mami siempre hace cuento, cuando llovere ya yo era rica. Sí, sí, o sea, hay un hijo como que marca cuando te empieza a ir bien. No, todavía ahí no. Era una empresa muy pequeña en ese momento. Pero ya yo estaba ahí. Yo empecé ahí y por supuesto ahorrando, fabricando productos de calidad. Y hay una cosa, nunca engañe al cliente. Siempre sea transparente. Si usted se equivoca,
vaya donde el cliente y dígale, mire, yo me equivoqué. Y acepte la consecuencia económica que eso significa, porque usted tiene que aceptar que le hace un daño económico al otro. Y el dinero tiene valor. ¿Y le pasó algún evento así? Sí. Cuando usted produce, usted en algún momento Una producción entera. sale una producción que salga mala, usted va, si sale, porque lo ideal es que no salga. El control de calidad tiene que evitar que no salga. Pero pasa indudablemente, y uno va donde el cliente y conversa con el cliente y uno estima cuál es el daño y uno rezarse al cliente con ese daño. Entonces, usted dijo ahorita, lo que me gané de la comisión de Punta Catalina fue romperme la tibia y la rodilla. ¿Sí? Me llama Luis Abinader, tengo la espalda operada. Usted por la... Y qué bravo, porque el hombre anda caminando con su muleta, me imagino que sufre mucho dolor. No, ahora últimamente sí, porque yo tengo los hombros muy deteriorados por el uso de las muletas. Y en un momento yo me creía Superman. Yo viví en el primer edificio que se construyó de 12 pisos aquí en este país, en la Abraham Lincoln. Yo vivía en el cuarto, pero después mi esposa empezó a tener tantos muchachos que tuvimos que comprar el penthouse. Y yo a veces subía a los 12 pisos. Sí, yo subía, yo montaba a caballo, yo no usaba una silla, yo le caminaba a un aeropuerto entero. ¿Pero por qué? ¿Usted se resiste a la silla? No, porque eso fue lo que nos enseñaron. Cuando íbamos al hospital, nos decían, usted puede hacerlo. No le decían a uno, coja una silla de ruedas, todo lo contrario. Que debieron de habernos dicho, cuídense los hombros, porque tal vez yo notaría en la situación, yo tengo que ir a Estados Unidos ahora, con toda seguridad me operarán el hombro izquierdo, que es el que me mantengo 24 horas con dolores tremendos, y el derecho, que no está bien tampoco, le digo, date tranquilo, espérate que yo pase este proceso, va a ser un proceso complicado, pero yo lo paso, ya yo lo pasé. ¿Y cómo te maneja el dolor? ¿Ese dolor crónico? Yo tengo un nivel de dolor muy alto y eso es muy malo, porque entonces usted no le hace caso. Usted tolera mucho el dolor. Mucho el dolor. Ya en el 2016 a mí me operaron el hombro izquierdo, yo tengo 3 tornillos en el hombro izquierdo, tuve 3 meses sin usar el brazo. Usted se puede imaginar lo que eso significa para mí. No usar un brazo es necesitar ayuda. Pero salí de eso y salí caminando. Y ahora ¿Usted no se deprime nunca? ¿Nunca le da un bajón? Normalmente no, yo le diría que en un 99.7. Eso es admirable. Pero en algún momento que uno dice contra. Y no necesariamente por problemas del polio ni nada de eso, sino tal vez alguna situación familiar, alguna situación con los hijos, cuando murió mi hermano, el dolor de mi hermano muriera de esa forma. Mi hermano murió de un infarto fulminante, con 3 niños chiquitos. Pero nada, esas son las cosas que en la vida usted tiene que estar preparado. Y yo le preguntaba de eso, de las operaciones y las cosas. Tiene tantas realizaciones en todos los sentidos, porque a veces hay gente que tiene dinero, pero no tiene hijos, no tiene prestigio, no tiene amor. Y ha valido la pena y vale la pena poner tanta cosa en juego en una función pública que algunos desconocíamos que en mucho tiempo fue hasta honorífica. Y quizás las malquerencias y algunos odios, algunos cuestionamientos. Aparte del tornillo que dice su esposa que le falta, vamos a explicar, usted mismo, o sea, como... Hay veces que uno lo piensa y uno dice, bueno, ¿cómo se cambia un país si no se hace ese esfuerzo? Y indudablemente uno se va creando una coraza, porque sobre todo usted y yo comentábamos ahorita, fuera de cámara, el asunto de los likes. O sea, aquí cualquiera dice cualquier barbaridad con tal de recibir unos likes. Y a veces Y como no hay consecuencia. No hay consecuencia. Usted le puede decir a cualquiera cualquier cosa sin conocerlo. Y las cosas se quedan ahí. Yo no las he dejado así. Yo he demandado muchos periodistas. Yo demandé a Álvaro Arbelo, que en ese momento era el comunicador, nadie se atrevía a tocar a Alvarito. Y era la emisora, el programa. Usted lo demandó, recuérdeme eso. Sí, usted sabe que él
el que le daba dinero era el superministro y el que no le daba acababa con él. Y si usted le mandaba un regalo, le mandaba un libro, lo cogía y lo movía así, decía aquí no hay nada. Pero eso era un personaje, eso era verdad. Definitivamente era un personaje. Déjeme decirle, un hombre tremendamente inteligente y preparado. Dentro de uno de mis pleitos con él, yo le decía, qué lástima que tu talento, tú lo has usado así. ¿Llegaron a ser amigos? ¿Fue a raíz de esa, que ustedes se relacionaron? Nosotros lo fuimos antes. Cuando yo llegué a la sede, él, a mí no, yo siempre dije, si yo tengo que darle dinero a alguien para que hable bien de mí, yo no acepto la función pública. Y no, yo entiendo que si hubiera tenido un problema, enfermedad, a mí me tiene de primero. Pero de esa forma, y le digo, lo perdoné, lo demandé, tuvo que retractarse. Espérese, vamos a... Cuando don Celso dice, a propósito de la posverdad, del sicariato mediático, de las redes sociales, de las campañas, porque ahora los mismos periodistas se están pisando la manguera o dejándose ver el refajo, porque cuando un periodista dice, no, porque hay una campaña contra el ministro tal, entonces cuando tú estás hablando del ministro tal, cuidado si tú tengas una campaña también. Entonces estamos hablando de los tiempos de Alvarito, cuando usted descifra, si yo para hacer que un periodista hable bien de mí, ¿le llegaron a pedir dinero? Sí, digo, en el caso de Alvarito, tú sabes que era descarado. Él le decía, búscame lo mío. Me decía primo al principio, yo no sé primo de dónde yo era. Después dejé de ser primo para ser un personaje odiado. Yo siempre digo, si me necesita para la enfermedad, me tiene de primero. Pero si lo que quiere es dinero para decirme que yo soy el que resuelve, no. Así conmigo no. Entonces nada. Y ahí empezó, ¿qué dijo él? Que usted logró demandarlo y ganarle. Él dijo que yo me había cogido 70 millones de pesos, lo tenía en efectivo en mi casa. Entonces, pero eso es muy grave. Cuando yo lo demandé, que fue a mi oficina junto con Bienvenido Rodríguez, Soraya Castillo y Víctor Bautista, porque Víctor y yo lo demandamos juntos, él incluyó a Víctor en la sinvergüencería. Yo le dije de todo a Alvarito, le dije que a él cuando muriera necesitaba dos ataúdes, uno para la lengua y otro para el cuerpo. Y realmente le dije, qué pena que has desperdiciado tu talento en eso, porque Alvarito fue un hombre tremendamente talentoso. Entonces, y aparte de eso le dije, me has dicho bruto. Y si, ¿cómo así? Que un empresario que tiene 70 millones no lo guarda en efectivo, lo invierte. Claro. Así. Don Celso, la gente se ha anestesiado con el tema de decirle ladrón a los funcionarios, no, de despotricar del presidente. En estos días Miguel Mejía, que era ministro sin cartera, hubo ahí una situación con ustedes. ¿Me puede compartir? No sé si ustedes eran amigos antes, porque él era ministro también de Luis Abinader. Fue ministro de Leonel Fernández. De ahí viene. No, yo nunca fui amigo de Miguel Mejía, ni amigo ni enemigo. Él desgraciadamente lo cogió conmigo, porque él en el gobierno de Leonel Fernández decía que se había equivocado nombrándome. Yo me imagino que él me tenía como capitalista. Yo creo que yo no soy un capitalista, yo soy una persona de la sociedad, un empresario, un gerente, y siempre decía que a mí que eso había sido un error de Leonel Fernández. Cuando me preguntaban de lo que él opinaba, yo decía, ese es Miguel Mejía, el pelotero de las Águilas. Y yo sé que él se molestaba muchísimo con eso. Usted tiene su sentido del humor también. Definitivamente, en esto hay que tenerlo. Señores, trae esa cara seria que ustedes ven para que lo conozcan. Don Celso tiene su sentido del humor. Cuando usted dice eso, a mí me ha pasado con mucha gente que me ven en la televisión y después nos juntamos y me dicen, ay, pero usted se ríe. Pues yo pensaba que usted era muy odioso. No, eso mismo, eso me ha pasado. No, realmente la televisión, la vida pública, la vida empresarial, porque yo presidí casi todas las asociaciones. Entonces, indudablemente, uno asumía posiciones duras. ¿Por qué? Por su facilidad de, como podemos ver, muy buen speaker, su capacidad de comunicar, por su gerencia, ¿por qué? O la parte social. Fui llegando, mire, hubo una sola asociación que yo busqué, que era la Asociación de Fabricantes de Pinturas, porque eran mis clientes. Yo decía, esta es la que yo tengo que presidir. Pero yo en la Asociación de Industrias yo no la busqué. De nuevo, mi gran amigo José Manuel Paliza, que en paz descanse,
se presentó un día a mi oficina y me dijo, ¿tú no quisieras ser miembro de la directiva? Le dije, mira, José Manuel, sí, me encanta, voy. Me dice, ¿qué posición tú quieres? Mira, la que sea. No me dijeron nada y terminé siendo primer vicepresidente. Yo ni siquiera era socio de la Asociación de Industria. Me hice socio rápidamente porque daba vergüenza que yo estuviera en la directiva y no fuera socio. Ahí asumí la presidencia, desgraciadamente, porque quien era el presidente, Ladín Fernández, murió. Bueno, después hubo en las elecciones, yo quedé como presidente de la Asociación de Industrias, pero ya yo era miembro del CONEP. Usted dice, Miguel Mejía le cogió conmigo de esa vez, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué lo metió en el...? Yo realmente, cuando él, por supuesto, escribió una página en el Caribe cuando me nombró el presidente Abinader, con el mismo tema, yo no le hice caso. Pero sí le hice caso el 16 de agosto, cuando el presidente asume su segundo mandato, que asumió una posición muy correcta con el problema de Venezuela. Miguel Mejía salió ahí diciendo que el presidente no tenía que hablar de eso y acabando con la figura del presidente. Yo siempre he dicho que los presidentes, usted esté de acuerdo o no, usted lo respeta. Mucho más si usted es funcionario. Si usted es un funcionario y usted no está de acuerdo con, usted va primero y le expresa al presidente, mire presidente, respetuosamente, yo no estoy de acuerdo con esta posición. ¿Pero por qué lo ha permitido el presidente Abinader? Por el afecto que le tienen a Miguel Mejía, un afecto familiar, porque viene su afecto desde el papá, don José Rafael Abinader. Pues entonces, él esa vez se puso histérico, me dijo ladrón de nuevo, porque esa es la frasecita. Entonces yo le mandé un acto de alguacil, salió corriendo porque nunca lo quiso recibir, no lo recibió en el palacio, no, su casa nadie sabe dónde vive. Y yo después dije, mira, yo voy a dejar esto. Y entonces ya definitivamente, cuando le dijo al presidente que él iba a pasar al zafacón de la historia, yo le puse un tuit donde Miguel Mejía ni siquiera el honor de pasar al zafacón de la historia tendría. Se le fue, yo creo que se le fue la mano ahí. No, él se le fue todo. Sí. Él le faltó el respeto al presidente, a su papá y a la familia, sí, que lo quería, que lo quiere. Yo me imagino que conociendo a los Abinader lo siguen queriendo. Claro, no, y a uno mismo, uno a veces falta el respeto a uno mismo. No, ahí usted empieza por ahí, faltándose sí, el respeto a uno mismo. Sí. Entonces nada, esa situación, pues después él, yo no Don Celso, a los políticos aquí le dicen ladrón de ahí a ahí, pero usted no coge esa. Hemos visto esta semana la viralidad con Rosa Encarnación, que ha hecho una denuncia en El Sol de la Mañana sobre la licitación de contratación de servicios de subagentes, recaudaciones de pago, sí, y un tema que si usted la mandó a leer, que el ladrón que juzga por su condición, Rosa, que es una periodista joven, acuciosa. Sí. ¿Qué pasó con Rosa? Yo no lo sé realmente. Mire, yo no he tratado mucho a Rosa. Cuando dijo eso, yo simplemente le dije que había que profundizar. Déjeme decirle, los temas eléctricos son muy complicados. Yo tengo que preguntar muchísimas veces porque no lo entiendo. Entonces le dije que buscar las bases de licitación. Entonces ella entendió y usó una terminología de que el ladrón juzga por su condición, que yo definitivamente no se la acepto. ¿Viene demanda para Rosa? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que Rosa es una periodista joven que tiene que madurar, porque hay que tener no cuidado. Me la demande, que Rosa no aguanta una demanda, está empezando. No. Ella tiene la suerte de que yo me voy a operar. Tiene la suerte de que es una periodista joven, que está en un programa que yo quiero mucho. Pero yo creo que ojalá que esto le sirva de ejemplo. María Elena Núñez decía, no se puede desacreditar a las personas. Uno puede estar no de acuerdo con algo. Tienen todo el derecho de investigarnos. Yo le mandé hoy se le mandó el gerente de Sur, le mandó una comunicación de 4 páginas donde explica cómo es el proceso. Y me copió a mí como presidente del CUET, copió a doña Milagros Ortiz como presidenta de Ética y copió a Carlos Pimentel como presidente de Compra y Contrataciones. Te expliquemos aquí, ya que usted me ha hecho esta entrevista tan fácil porque comunica rápido y fácilmente, ¿de qué se trata esto
y quiero poner, déjeme decirle que yo misma estoy molesta, ¿verdad? Pero antes, déjame ahora yo desahogarme. ¿Por qué que se está yendo tanto la luz? Ay, ¿Por qué fue que de que ganó Luis Abinader usted salió en toda la cama, en todos los canales anunciando que se iba a ir la luz y en efecto se fue? No, desde que ganó no. El presidente Abinader ganó en el 2020. No, ahora en mayo. No se estaba yendo por mi casa. No. De que salió mayo, don Celso. Eso parece un arbolito por mi casa. En mayo no fue. Yo le voy a explicar. Todo viene. En agosto. Bueno, en el verano hubo serios problemas porque no se habían cambiado sus estaciones. Y el consumo de este país ha crecido muchísimo. Don Celso, ¿y por qué usted sale usted mismo a decir eso y no pone un vocero? Porque usted sabe que le cogen odio cuando usted sale a decir que se va a ir la luz. Bueno, pero venga acá. Mire, se va a ir la luz. Pero eso no decía en agosto. Entonces, como consecuencia de la pandemia, se tomó la decisión de dar 24 horas a quienes no pagaban. Pero acuérdese que eso era un programa que venía desde el año 2004, que era peor todavía, porque en esa época a los circuitos D se le daba 12 horas nada más de electricidad, a los circuitos C se le daba 16 y a los B se le daba 20. Los A, que son los de 24 horas, se le daban las 24 horas. Hasta el 2019 se daba un 87% de la demanda. A partir del 2020, el presidente Abinader toma la decisión correctísima, en medio de la pandemia, de dar las 24 horas para que el país se desarrollara. Los niños estaban en las casas, estaban teniendo educación virtual. La economía estaba en el piso, entonces, correctísima. Entonces viene la guerra de Ucrania y no aparecen los materiales. Todo eso crea un problema de que el de 24 horas que no pagaba, que nosotros debíamos de contratarlo, no se contrató porque no había medidores, no había subestaciones, faltaban todos los materiales. Entonces, perdóneme, no por un asunto de gerencia necesariamente, había una condición particular mundial. Había un problema mundial. Bueno, entonces ya empieza el 2023, el 2024, que se desarrolla el país. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos a los sectores que no pagan a poner medidores, sacan a las distribuidoras a pedrada limpia. Cuando yo estaba en la CDE en el 2009-2012 y llegábamos a los sectores de 12 horas, nos recibían con los brazos abiertos porque querían 24 horas. Entonces, se ha hecho este sistema que definitivamente, si usted me pregunta qué es gracioso, no, primero que dice que no es gracioso soy yo. Pero las distribuidoras tienen una imagen demasiado mala. Nosotros tenemos que tratar mejor a los clientes, pero nosotros estamos trabajando intensamente en eso. O sea, yo no puedo venir aquí a decir que las distribuidoras tienen una buena imagen. Pero también, por ejemplo, el tema con Milton Morrison y Edesur, que ahí como que también fue como... Yo nunca tuve un tema con Milton. Pero él salió como un gallito en los programas, como que usted quiso atacarlo. No, yo no lo ataqué. Yo creo que Milton se le zafó la chaveta. A quien yo aprecio mucho, porque lo conocí en el año 93, que me invitó a la puesta en circulación de uno de sus libros. Lo que se empezó a criticar, que se habían comprado transformadores rebildeados. Entonces yo dije, señores, hemos tenido que comprar transformadores que tampoco son malos. Eso en el sector eléctrico, un transformador rebildeado es que se le cambió una pieza que estaba dañada y tiene la misma calidad que uno nuevo. Pero yo digo, hemos tenido que comprar transformadores rebildeados porque no había transformadores. Milton brincó con eso, lo cual yo hablé con Milton antes de yo ser presidente del CUET, porque él definitivamente tuvo una mala relación con el presidente, a quien yo sustituí, no por culpa de Milton. Yo creo que Manuel Bonilla tenía su forma de ser, que hay que respetársela a cada cual. Pero se dijo también, y aprovecho para descartar, sí, como que si usted no lo quería, Milton. Como que renunció también, porque usted quería poner una gente que usted quisiera poner, que le tenían el agua puesta. No, yo no creo que fuera así. Los organismos internacionales han exigido para dar los financiamientos que dan, que las distribuidoras no estén dirigidas por políticos.
Y déjeme No sabía ese dato. pero yo le voy a dar un dato mejor todavía. En el 2009-2012 fueron más duros todavía. Exigieron que los administradores y los directores fueran extranjeros. Todos fueron chilenos. Ahora no. Ahora nosotros tenemos a un chileno que trabajó conmigo en EDESTE porque no tenía nadie que poner, Mario Pizarro. ¿Cuál es el problema de este, don Celso? EDESTE, que ha tenido demasiados administradores. Malos. Sí, pero Dios no se preocupe, mío, qué que la tragedia. estamos resolviendo. Sí. Usted lo verá. ¿Cómo se han aumentado las pérdidas exorbitantemente? Bueno, yo le voy a dar el dato de que cuando yo salí en el 12 de la CDE, la pérdida de era un 36 y en el 20 eran un 36. Cuando viene la pandemia y viene el hecho de dar electricidad de 24 horas, las pérdidas de las distribuidoras aumentaron, porque usted tenía a todos esos consumidores que no pagan la luz, rebándose la luz. ¿Y usted no cree, don Celso, porque ahora que usted lo explica yo lo veo diferente, que debió comunicar el gobierno, que es una crítica que yo he hecho siempre? Aquí hay cosas que le han explotado al presidente en la cara, que si se cuentan como es porque a mí nadie yo ahora que lo pienso, claro que en la pandemia hubo una situación, claro, es así, entonces derechos adquiridos ya no quieren que tú, porque tú me la dabas. Posible, cuando usted ve eso no se explicó nunca. Que le den algo gratis, bueno, yo lo estoy explicando, estoy yendo a todos los medios de comunicación para explicar que nosotros en el 2024, yo digo, hemos hecho mucho, pero podemos hacer más con el apoyo de todos ustedes. ¿Hay algún plan secreto, los conspiranoicos, de que quieren privatizarnos el tema de la energía eléctrica? Esto de lo que Rosa estaba comentando es para que... ¿Qué comentó yo? No, digo lo de la cobranza. O sea, esta licitación se trata de que ya es de sur y de este y de norte, no van a cobrar. Eso existe desde el año 2012. Eso tiene 12 años. Eso usted lo que subcontrata, gente que compra. Los bancos tienen oficinas de subcontratación. Usted sabe lo que pasa con eso, que en vez de usted tener una oficina comercial con un local que le cuesta muchísimo dinero, con personal que le cuesta dinero y con pagando luz y pagando todos los gastos que se pagan, usted subcontrata a un colmado, a un supermercado, una farmacia, donde recargan las personas, los contadores prepagos, en los colmados. Exacto. Entonces, eso la existe. Misma comunicación, tú ponme un paquetico en el colmado. Eso existe. ¿Cómo cambia el esquema ahora? Vamos a ver, para la gente, don Celso dice, hay que explicar mucho la parte eléctrica porque ni lo que saben de eso lo entienden todo. Lo que se suena de esta licitación, ¿cómo cambiaría el esquema para facilidad? ¿Por qué hay ese temor de que tengamos avistamiento de privatización? Porque hay actores empresariales en el sistema. Explíquenos esto. Eso no cambia nada, eso existe. Tiene 12 años. Ahora va a haber más. No, ahora simplemente estamos licitando. No sabemos si va a haber más o va a haber menos. Una licitación transparente donde van a participar los que ganen, definitivamente. Ahora, entonces, ¿cómo se dividirían por lotes? ¿Qué es un poco la explicación de la licitación? Aquí, ¿cómo se licita? Por ejemplo, yo tengo una red de farmacias, de colmado. Usted licita y si usted demuestra capacidad, si usted demuestra penetración en el país, usted gana, como todas las licitaciones. ¿Qué se busca con esto? Eficientizar el cobro, facilitarle al cliente que vaya a un punto de pago y no tenga que hacer una fila en una comercial, y reducir los gastos de la distribuidora. O sea, definitivamente, ¿cuánto usted paga aquí de alquiler? En este lugar. Exacto, usted paga un dineral. Pregúnteme ¿cuánto paga de luz? ¿Cuánto paga de préstamo? Usted se imagina que usted tuviera un celular y usted hace un programa de YouTube con el celular. Entonces usted no paga nada y empieza a coger likes y le ponen 2 o 3 anuncios y usted gana muchísimo dinero. Y de eso es que está lleno las redes, claro, de cualquiera trancado en un cuartico haciendo videos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos cambiar la imagen de la distribuidora. Nosotros queremos que la distribuidora se acerque a nosotros. Aquí, claro, es una de las empresas más reconocidas del país, pero hay que recordarse que hace 20, 25 años, cuando era Codetel, usted pasaba
6 meses para que le instalaran un teléfono. Entonces nosotros hoy vamos cambiando de una forma tal que cuando usted solicita un contador, que antes tardaba 6 meses, se lo instalan en 3 días. Cuando usted solicita, nosotros las mediciones que se hacen, que son internacionales, nosotros estamos resolviendo averías en menos de 24 horas. ¿Cuál es, hay mucha gente, saludos para mi amigo de Línea Ascensión, gente que ha querido hacer muchas cosas, la ley de compra y contrataciones no lo deja, este gobierno ha tenido muchos temas para poder gastar el dinero, los funcionarios tienen miedo, no quiere que le digan ladrón. ¿Cómo es la facilidad para que este proceso salga, que es lo que ha estado en el candelero con el tema de la periodista Rosa? Que por cierto, ya ustedes se pusieron de acuerdo, ella explicó la frase de ladrón que juzga por su condición. Bueno, ella le buscó una salida salomónica, de que buscó un diccionario, el diccionario. No, mira, yo creo que es una periodista joven, talentosa, que se le zafó el seguro. A veces uno piensa, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque se pasan mucho tiempo con un micrófono y a veces se ofende sin querer. Y además un tipo de programa como es El Sol de la Mañana, que ellos mismos tienen una discusión ahí que a veces ni se entienden. Es un programa, por eso atraen. Entonces, bueno, yo... Pero no hay demanda, para que quede claro. No. Porque usted se va a operar. No, tranquila, Rosa, no se preocupe. Entonces, finalmente, usted tiene como presidente del CUET, todo está marchando. ¿Cuándo estaría esto funcionando? Yo soy presidente del CUET, pero hay un consejo. O sea, yo soy presidente del consejo. El consejo es el que... ¿Cuándo vamos a ver este cambio? Mi pregunta, ¿y de qué depende? Mire, los cambios no son de la noche a la mañana, los cambios son graduales. O sea, nosotros el año pasado instalamos 573,000 medidores. Nosotros el año pasado contratamos 325,000 clientes. Nos faltan, estamos trabajando 24 horas, todo un gran equipo de gerentes, de directores muy compenetrados, muy decididos en apoyar la solución del país. Al margen de la pandemia, ¿el dominicano es mala paga? ¿Le gusta robarse la luz? No, yo no creo. ¿Fue por la pandemia que se agudizó eso? Yo no creo que el dominicano ni es mala paga ni es ladrón. Yo lo que creo que el sector eléctrico, por circunstancias, porque la gente paga el teléfono, la gente paga el cable, la gente paga el Netflix, la gente paga los minutos del celular. La gente, cuando había parábolas, ya casi no hay parábola porque hay otra facilidad. Pagaban la parábola. Pagan su Netflix, pagan de todo tipo de aplicaciones. Se paga todo. Entonces, simplemente, yo creo que con la electricidad se llegó a pensar que el día que usted no tenía dinero, pues usted no la pagaba, que el día que usted se conectaba directo no había problemas. Fue como un comodín para, yo no pago eso. Y también los chiquitos dicen, si los grandes no la pagan, porque a mí me sorprendió ver empresas grandes con millones, con años que no pagaban la luz. ¿Te vino a poner esa gente en cintura? Dígale a los chiquitos que tienen toda la razón. Eso es cierto, tienen que pagar el grande. Y hemos encontrado empresas, comercios, clínicas, restaurantes. Ahora mismo acabamos de encontrar una mafia enorme en el día de hoy. Que la publicaremos, el Pegase se encargará de llevarlos a la justicia, pero eso pasa. ¿De qué tipo de empresa? Ellos tenían ahí, fabricaban bitcoins ilegales. Pero, ya usted sabe. Pero la parte del bitcoin, nosotros no tenemos nada que ver con la parte del bitcoin. Pero la energía que gastaban. La energía que gastaban, sí, bueno, nosotros le quitamos la energía, quitamos todos los equipos. Indudablemente. ¿Cuál es la estafa más grande, así que usted pueda decir, se estaban robando tanto? El caso más grande que hemos encontrado es el de una fábrica de plásticos que le cobramos 6.1 millones de pesos. Sí, después hay otros así que yo recuerde, pero hay cantidad de casos que uno a veces hasta se le olvidan o uno quiere olvidarse. ¿Cuánto más? El anuncio de se irá a la luz en algunos sectores, ¿hasta cuánto va a durar? No, porque nosotros vamos trabajando en los circuitos, entonces nosotros vamos cambiando, contratando, nosotros tenemos, lo primero es esto,
no hay suspensión de energía ni de noche, ni los fines de semana, ni los días de fiesta. O sea que esto realmente no es tan grave como la gente lo pone. Lo que indudablemente yo sé que los sectores donde estamos apretando son sectores que no pagan y no quieren pagar. Entonces por eso es el grito, porque de un 98.5 que dábamos de la demanda, nosotros bajamos a un 95.7, eso es nada. Don Celso, en este recorrido desde Leonel Fernández hasta Luis Abinader, toda su hoja de vida, especialmente en el sector eléctrico, ¿qué a usted le gustaría como dejar, que si usted no lo ve en persona, se lo cuenten allá arriba, que alguna vez la República Dominicana, no sé, cuando yo llego del aeropuerto y me da una depre cuando de que bajo, que veo el cambio, o sea, ¿qué usted ambiciona como legado en el sector eléctrico? Desde la parte eléctrica, yo quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos, yo espero ver a mis bisnietos en algún momento, y mi compromiso con el presidente de que en el 2028 el sistema eléctrico dominicano no estará 100%. Esto toma de 6 a 8 años, pero definitivamente, como lo es ahora, porque ahora nosotros tenemos un sistema eléctrico completamente diferente a lo que existía antes. Usted tiene generación suficiente. Aquí ha cambiado el sistema de distribución a lo que era el sistema de distribución cuando el presidente Balaguer. Y está mejor que cuando salió el PLD, hizo sus cambios también. Hay que reconocer ¿Pero que estamos mejor ahora que cuando el PLD, o estamos peor, o vamos en camino? Es diferente porque el PLD no daba las 24 horas. Ahora, excepto a partir de enero de este año, se daban 24 horas. Y eso le ha costado al país un dineral, porque eso es lo que la gente se olvida, que le daba las 24 horas al que no paga, hay que buscar los subsidios. Después se critican a la distribuidora, pero no. Y esos 1.800 millones es el dinero de todos nosotros los contribuyentes. Ese es un dinero que debía estarse invirtiendo en salud, en carreteras, en viviendas, y no se hace, se va en un hoyo negro. Entonces, ¿para qué año? Yo diría que entre el 30 por ahí ya las distribuidoras debían de ser unas excelentes distribuidoras, pero para el 28 el presidente Abinader cerrará con muy pero muy buena nota, porque será diferente. Se están adicionando 2.200 megas de electricidad. Electricidad muy barata, porque todo eso va a ser con gas. Bueno, tenemos ahora una serie de plantas caras, viejas, necesarias para el sistema. ¿Tendríamos más cosas como Punta Catalina en proyectos? Sí, por supuesto que sí. Y yo quisiera que mejores. Aunque Punta Catalina es muy buena, yo entiendo que los proyectos de gas que vienen ahora pueden ser algo más barata que Punta Catalina. Don Celso, deme otra cita porque se lo llevan, pero la ultimita ya, la última. Usted se le ve que ama la vida. ¿Qué es lo que usted más ama? Mi familia. Esa chulería de esos nietos, mi esposa, que me aguanta todo esto y que cuando nos casamos me dijo que ella iba a ser mis piernas, y le ha costado ser mis piernas y mis brazos, ahora que los tengo tan mal. Qué bonito. Sí. Muchas gracias. No, a usted. Y por supuesto, mi mamá. Un beso para ella y su legado que nos ha enseñado tanto a las madres. Es. Gracias. Gracias a usted. La felicito por el programa. Muchas no gracias. Por tenerme a mí, no estoy mal, yo soy un mal no, al contrario, un honor de verdad tenerlo aquí. Usted tiene un gran programa, un programa equilibrado, gracias. Un programa sin insultos, así que la felicito. Muchas gracias.